Días a todas y a todos los que están presentes virtualmente. Es una nueva forma de presencia para escuchar y aprender todos juntos en esta mesa sobre la valoración de la literatura en lenguas indígenas. Doy también un saludo a los organizadores de la Feria del Libro, a los panelistas que están también con nosotros. Todos los saludo en nombre del Ministerio de Cultura. Soy Enrique Noel, director de Derechos Culturales y Ciudadanía de dicho ministerio, y la creación de esta nueva dirección, por ejemplo, expresa el interés que tiene nuestra institución, el nuevo Ministerio de Cultura, que cumplió ayer apenas un año, de entender la cultura como algo más allá de las artes y también incluir las expresiones culturales de todos los grupos humanos, también entender que la cultura es un derecho de expresarse, es un derecho de ser, es un derecho a tener acceso a todas las expresiones culturales que conforman la riqueza de un país y del mundo en general. Le comento al auditorio virtual, que como ya ha sido dicho, los organizadores, en el icono de preguntas y respuestas, van a ir formulando sus preguntas para recogerlas al final. La metodología que hemos acordado panelistas es tener 4 rondas, intervenciones breves de cada uno de ellos entre 5 y 7 minutos. Pondrán en algún comentario, alguna pregunta que yo les haga, pero desde luego ellos están, ustedes, compañeros panelistas, siéntanse en la libertad de reconducir su exposición más allá de lo que yo pueda comentar o preguntarles, incluso si quieren puntualizar algo que ha dicho cualquiera de los otros panelistas. Con esta mecánica nos queda al final una buena cantidad de tiempo en la que podríamos aprovechar para que los compañeros cierren o profundicen algo que consideren que se les quedó por fuera. Luego abriríamos entonces el espacio de preguntas y respuestas. Déjenme, entonces, en esta ocasión voy a hacer la presentación de los 3 panelistas y luego les damos la palabra. Si les parece a ustedes, nuestro orden sería el mismo orden en que los voy a presentar. Tenemos en primer lugar al doctor Sebaldo de León Smith Nahuinapi. El profesor es antropólogo y escritor. Nació en Sebaldo, en Usduc, Cunayala, en la República de Panamá. Nahuinapi en Portugal, tanto por razones del corazón como por razones académicas. Esto último, pues, se lo puso tal en su semblanza. Después, si quiere, nos contará ambas razones, Sebaldo. Ha escrito crónicas en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Mantiene un blog mensual llamado El Blog de la Luna Llena junto con Jorge Mendoza. El doctor de León, en 2019, publicó su primer libro, titulado Mi primer árbol. Es una edición web en cuna y en español, y nos anuncia que pronto será editado también en portugués. Está preparando un libro sobre las crónicas que ha publicado en diversas revistas, la mayoría de las cuales han sido en Mosaico, el suplemento del periódico La Prensa. Bienvenido, don Sebaldo, un placer tenerlo con nosotros. A continuación, les presento a Maninaindi Roldán. El profesor, el licenciado Roldán, es psicólogo y poeta. Nació en Ustupu, en Cunayala, también en la República de Panamá. Ha participado en 2 antologías poéticas, la Antología de Poetas Cunas y en 26 Lágrimas de Luz. Antologías de poesía que surgen del taller OFE, que es un taller de formación de escritores que durante muchos años ha venido dando el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura. En el 2019 publicó su primer libro de poesía titulado Demonios en mi desierto. Bienvenido, profesor Roldán, un placer estar en su presencia. Y nuestro último panelista, Leonardo Porras Cabrera, es costarricense, profesor de cultura Dorán, en la comunidad de Bijagual. Es autor del libro Huella de Jaguar. Perdóneme, profesor, que no pueda pronunciarlo en
en la lengua originaria, precisamente en una mesa sobre lenguas originarias. Es coautor de los libros Krochko, Diccionario Pictográfico, Enciclopedia de la Agricultura Tradicional Brorán, del libro DRI, Diccionario Recetario Pictográfico, la Alimentación Tradicional Brorán. Y este texto enseña el patrimonio cultural del pueblo Brorán, del territorio indígena Raba. El profesor Porras ha participado en talleres de narrativa y poesía dirigidos a jóvenes indígenas en su país. Participó en el primer taller de formación de maestros de lenguas indígenas costarricenses impartido por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, profesor Roldán, un placer, digámoslo así, en Panamá, en la Feria del Libro de Panamá, así sea a través de los medios digitales. Un placer, como les señalé a los tres, tenerlos en este panel de lujo y agradecerle a la Feria Internacional del Libro, a sus organizadores, por permitirme moderar este panel en el que de seguro todos aprenderemos muchísimo. Conociendo la mecánica que ya les planteé, me atrevería a hacerles la pregunta o abrir el espacio para conocerlos a todos ustedes más. Seguro en nuestro panel ya muchos los conocen, pero quisiéramos entonces situarnos en el trabajo de ustedes como escritores, profesores, antropólogos, psicólogos. Esa experiencia que han tenido ustedes desde la literatura, ¿cómo consideran que contribuye al tema de nuestra mesa a valorar las lenguas originarias? Y las lenguas originarias al final son parte de la cultura, de la identidad de los pueblos originarios. ¿Qué experiencias nos pueden contar ustedes de su trabajo individual como seres humanos, pero de seguro también en el contexto de las respectivas comunidades a las que pertenecen? Iniciaríamos con Cebaldo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bien. Ok. Muchas gracias por esa invitación. Mi nombre, como dijo el compañero Enrique Noel, es Inawi Napi. Y por ahí podemos hasta comenzar, ¿no? Por ejemplo, yo soy de una generación fruto de una educación clásica, una escuela llamada occidental, en donde la lengua oficial, la llamada oficial castellana, española era la dominante, porque y después tenemos esto como parte de esa gran historia en donde cientos y cientos de lenguas fueron durante a lo largo de su historia sometidos. No solo no somos la lengua, sino las sabidurías, ¿no? Sería una larga historia para contar lo que decía Foucault, ¿no? Por ejemplo, las sabidurías y los conocimientos sometidos durante mucho tiempo, ¿no? Muchos ocultados, muchos que fueron desaparecidos, y nosotros somos parte de esa familia como pueblos indígenas, de ese grupo, de estas naciones, de estos pueblos, en donde por razones conocidas históricas y políticas tuvieron que ser sometidos o resistieron o reconstruyeron y revivieron parte, como decía el profesor Enrique, de su identidad, y es la lengua, que más que identidad es la misma forma de ser de las comunidades. Y entonces, y para mi generación, fue muy importante, por ejemplo, en los años 70, estoy hablando de mi caso, cuando comenzó un periodo como de rever, ¿no? Como la propia historia nuestra cuenta, ¿no? La historia de los espejos, que es una historia muy fundamental en la literatura cuna, ¿no? La forma de volver a ver el río, aquel río que estaba oculto, y ver nuestra cara, al final, qué somos, de dónde venimos y qué historia contamos. Y entonces nosotros comenzamos a vernos de que teníamos un mundo, y claro que uno venía de ese mundo, pero una educación con un currículum diferente fue como ocultando un poco, más que ocultar, tratando de mostrar de que solo había una forma de construir la nación, que es la nación unicultural, solo una cultura, una lengua, una religión. Pero estas cosas se han ido modificando gracias a la lucha de los pueblos indígenas, como a las miradas que se fueron evolucionando
en las propias naciones, como el propio Panamá. Por ejemplo, la famosa Ley 34 del 1995, que reconoce y que es una de las leyes más avanzadas en América Latina, los pueblos indígenas como lenguas oficiales, y eso es muy importante. Entonces yo vengo de esta lengua, de una lengua originaria que es la lengua cuna, ¿no? Y entonces nuestra formación fue a nivel de la escuela, la lengua española, castellana, como la lengua dominante oficial, pero en la casa hablábamos la lengua cuna. Y eso también tiene que ver mucho con la historia del pueblo cuna, ¿no? Desde 1925, mucho antes del 25, pero sobre todo en el 25, cuando reivindica su posición política, su posición como pueblo en el marco del propio Panamá y de las naciones, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con eso, con la cuestión de la palabra, ¿no? Porque la idea era reconstruir la palabra en mayúscula, que es reconstruir su identidad como pueblo, como constructor de un proyecto político, pero también con una propia ontología, con una propia visión del mundo, ¿no? Y entonces yo vengo de este mundo, ¿no? Pero por otro lado, el haber ganado, porque yo digo que también fue una ganancia en el sentido de que llegar a entender y a manejar otra lengua, que ahora es el español, y verlo no como un proceso solo de dominación, sino también ver como una complicidad que uno fue ganando, fue una gran ganancia para nosotros, ¿no? Y entonces por eso nosotros decimos que nuestros pueblos comenzaron a ser bilingües, no solo bilingües, hasta trilingües, que sería otra historia, ¿no? Como los cunas trabajan en la base militares y dominan el inglés, por ejemplo. Pero después como escritor o como buscando raíces y vuelos en nuestros pueblos, nos damos cuenta de que al final no éramos ni bilingües, éramos políglotas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cómo nuestros padres, a nivel de la agricultura, a nivel de la construcción de las casas, nuestras madres a nivel de las molas del canto, dominaban el lenguaje de la naturaleza. Eran capaces de entender y hablar con las aguas, con el viento, con las montañas, con los ríos. Ese lenguaje fabuloso que el mundo de la literatura a nivel universal lo vive, ¿no? Desde Alaska hasta Tailandia, desde la Patagonia hasta Hawái. Entonces vimos que al final era todo un mundo que estaba allí presente, ¿no? Ese lenguaje de la naturaleza y cómo nuestros médicos, nuestras madres, nuestros creadores tenían ese lenguaje. Y entonces para nosotros, que despertamos en los 70, en los 80, vemos que teníamos todo un mundo a ganar en todos esos mundos, tanto en el español como en el cuna. Y eso ha sido, para mí, en lo personal, un descubrimiento extraordinario, ¿no? Entonces es lo poco que podía introducir, cómo fui descubriendo mi mundo de las lenguas, ¿no? Y cómo eso me ha servido a mí como investigador, como antropólogo, pero también como escritor, pero sobre todo como ciudadano, ¿no? Gracias, Winapi. Reflexiones interesantes, desde luego, creo que muy solidario que se sea con la causa de los pueblos originarios. No hay manera de comprender si uno no. Debe ser difícil vivir, como usted ha señalado, en un estado monolingüístico, monocultural, digamos, desde el discurso oficial. Siempre ha sido pluricultural y plurilingüístico, pero de lo jurídico y lo político, un estado que han dicho algunos autores que se comporta como un estado colonizador, sigue siéndolo con la población indígena y en algunos países también con la población afrodescendiente. Luego convertir en un arma también de mejoramiento profesional y comunitario el también saber dominar esas lenguas en algún momento coloniales. Es una experiencia interesante, enriquecedora. A continuación, vamos a darle también la oportunidad al profesor Roldán que nos comente un poco sus experiencias como poeta, escritor. No sé incluso si desde la psicología también habrá algún abordaje a esta realidad de mantener viva la cultura de los originarios de la comunidad cuna del pueblo Dula en su situación particular, para que nos comente entonces al respecto.
Bueno, Bienvenido una vez más. con Cebaldo yo sería como la generación que sigue, ¿no? Ellos iniciaron cierto tipo de preparación y cierto tipo de camino para que nosotros pudiéramos estar ahí, ¿no? Primero con los abuelos, con lo que es la revolución, después ellos, la preparación educativa, el aprender cada uno las diferentes lenguas, ¿no? Es difícil para un niño que se muda a la ciudad aprender, menos cuando no es su lengua dominante, hablar el lenguaje que se domina, ¿no? Uno llega a la escuela y dice, ¿qué están diciendo? No entiendo lo que dicen. Y vamos a la escuela. Los profesores lo catalogan de una persona eh, que no puede, que tiene que ir a una escuela vocacional porque no le da la capacidad necesaria para poder seguir una escuela normal. ¿No? Ahí inicia también mi preparación en la literatura, ¿no? Leer, empezar a leer y conocer en el nuevo mundo en el que estaba viviendo, ¿no? Eh, Conocer igual la literatura que escribían los cunas, ¿no? Iván Guagua, Tupana y todas estas cuestiones, que nos hacen el camino a nosotros, se puede decir que nos prepara el camino para lo que viene, ¿no? Igual yo diría que la preparación es del 2000, ¿no? Más que nada para mí, ya en los 90 ya era cuestión de la infancia descubriendo un nuevo mundo, una nueva perspectiva, adaptarte a una situación que le era diferente. Y la adaptación es importante y valida nuestra forma de ver la biculturalidad, ¿no? Uno llega a una nueva cultura, adapta a la nueva cultura a lo que uno hace, se adapta al lugar donde uno vive. Y en eso nos adaptamos a lo que es las lenguas, ¿no? Y es importante que nosotros nos tomemos cuenta que nuestra historia oral se vuelve una historia escrita, que nuestra historia oral se transforma en una forma más tácita, más táctil. Agarrar el papel y ver lo que se está escribiendo o ver que hay mucha gente, muchos indígenas que escriben en su lengua y es necesario escribir en las lenguas indígenas, en las lenguas originarias de cada pueblo y así poder trascender, ¿no? Trascender más allá de la oralidad, más allá de un recuerdo. Y en ese caso, nosotros como personas tratamos de buscar ese algo que nos motive a seguir siendo parte de las dos sociedades, ¿no? Uno que acabamos de conocer, una que es la panameña, otra que es la cuna. Vivimos en esa ambivalencia, ¿no? En esa ambivalencia que nos toca a nosotros, las personas que nos mudamos ya a los 10 años, a los 15 años, sin hablar de una forma clara el castellano, sin siquiera poder comunicarse todo lo que uno piensa, uno lo que dice, también en ese sentido coarta toda idea que uno tiene, ¿no? Pero uno vuelve y retoma su camino, retoma su cultura, porque algunas veces cuando ya estamos aquí, tratamos de abandonar lo que somos, tratamos de desechar, ¿no? Porque estamos adaptándonos a la nueva situación, estamos adaptándonos al nuevo contexto sociocultural que existe y así nos llevamos, ¿no? Porque hay un nuevo descubrimiento de quiénes somos, de dónde venimos, que nosotros también somos una cultura en un momento en el que se hablaba del dialecto, que se entienden que estas palabras, que las lenguas originarias, que las lenguas indígenas no son dialectos, que son idiomas, que son lenguajes, y así uno va interiorizando y aprendiendo que cada lengua tiene su significado, cada lengua es parte primordial del desarrollo como ser humano, y, y así va uno descubriendo lo que es, ¿no? Primero uno descubre su nombre, uno me llamo Manina Indi, por ejemplo. ¿Qué significa tu nombre? Ah, bueno, déjame recordar, déjame analizar cada palabra o cada sílaba de mi nombre, Manina Indi. ¿Qué viene, Mani? Viene de la palabra ni, que es luna, que es di, que es agua, que es, eh, que es la luna que está en el agua, que es la luna que se refleja en el agua. Ahí uno descubre también lo que es su lengua, ¿no? El significado cuando uno tiene un nombre en cuna, ¿qué significa un nombre en cuna? Uno va descubriendo y wow, wow, mira lo que mi nombre significa, mira mi cabello, uno extraña el cabello también, ese cabello liso que uno tiene
y uno crece, y yo le digo de broma a mis compañeros, mira, ve, ya se me ha perdido el cabello liso, se me está ondulando el pelo, no puede ser. Pero esto es parte de la mezcla que ha habido durante siglos, es parte de nosotros adaptarnos a esta nueva situación, a ese nuevo momento, y así descubrir a nosotros como indígenas, a nosotros como nación cuna, o como nación indígena o nación originaria, en el que debamos explorar nuevas culturas, en el que debamos adaptarnos, no solo en el contexto laboral, sino en el contexto cultural, y así poder hacer fuerte nuestra identidad. Más o menos esto, ¿no? Y nosotros ahí estamos también, somos en una generación que vino de diferentes personas. Digamos que Cebaldo es una generación en el que ellos fueron, se prepararon de una forma diferente, en el que tuvieron unas oportunidades de poder salir mucho más para prepararse en una forma diferente. Nosotros, del año 2000 para acá, estamos en la ciudad porque ya nos abrieron en la universidad aquí en Panamá, podíamos ir a la universidad, podíamos estudiar, podíamos venir para acá y trabajar, y no había aunque ya seguía, ¿no? Pero no había esa cierta facilidad que nosotros tenemos para poder seguir estudiando acá en la ciudad de Panamá. Y así comienza, ¿no? Yo puedo continuar más, pero yo creo que me estoy alargando mucho y dando vuelta. Ok. Para nada. Interesante las anécdotas de vida, ¿no? Me empiezo a preguntar eso desde luego. A pesar de tratarse de un pueblo, los distintos pueblos originarios, también hay generaciones, como bien señalas, y esas generaciones también tendrán su forma de abordar la realidad y de entenderla aún dentro de la gran cultura, en este caso el pueblo Puna. Sería interesante eventualmente abordar ese tema de en qué contaban los mayores, las generaciones que se están replanteando, ha ido variando lo que tienen para decir en la medida en que ha habido más migración, desde luego, a la ciudad de Panamá, o incluso como en el caso de Cebaldo, también esa reflexión de un cuna que sigue manteniendo su identidad, como se replantea en la relación con otras culturas, incluso ya fuera de Panamá. Entonces, eso también de alguna manera dejará sus huellas, sus marcas en lo que se escriba, ¿no? En algún momento también, creo que regresaremos, lo tenía en algunos de los comentarios, solo lo comento, quizás tengamos una ronda para hablar de esa relación entre la literatura, es decir, lo escrito y la oralidad, en la medida en que se percibe que incluso los propios escritores con producción abundante en América Latina, por mucho que escriban, la oralidad sigue siendo un elemento importante en la identidad y en la cohesión cultural. Así que en algún momento regresaremos a esa discusión, a esa conversación. El profesor Leonardo Porras Cabrera, como ya hemos señalado, es un invitado internacional, acá cercano a nosotros, de Costa Rica, con una producción escrita importante con relación al pueblo Prorán de su país. Profesor Cabrera, nuevamente bienvenido para que nos cuente sus experiencias de la literatura, su trabajo docente, comunitario, cómo lo engarzamos con la defensa, el mantenimiento de los idiomas de los pueblos originarios. El micrófono. Listo, ahí. Ahora sí. Ok, buenos días. Bueno, más que todo agradecido por la invitación. Quería empezar esta participación mía leyendo un poema de mi libro, ya que escuchando a los compañeros, pues me vino ahí una historia que quiero compartirle como inducción. El poema se titula Bagya. Dice: atravesó los cerros entre sangre y gritos, cruzó ríos sin saber nadar, tomó agua de un bejuco,
se amarró el pelo con hilos de pita, cubrió su cuerpo con cáscaras de majagua hasta llegar al valle. Los cerros crecieron, años pasaron, pero la palabra sigue igual. Igual como busca mi abuelo el bejuco entre los barrancos, igual que los niños alistan sus jabas para ir a pescar. Mi abuelo retorcía el bejuco y los peces volaban. El agua se detenía, el sol cambiaba su color y los niños veíamos al abuelo con ojos de jaguar al acecho. Y a la orilla de aquella poza aprendimos una palabra capaz de... Empiezo con este texto porque nuestro pueblo Ororán tiene una historia muy particular. Nosotros estamos ubicados en el Pacífico Sur de Costa Rica. Bueno, tengo acá ya 27 años de vivir y también nuestra historia es un poco atropellada, casi como todos los pueblos, pero tenemos algo en particular de que estamos hablando de la época de 300 después de Cristo, 1500, antes de la llegada de los españoles, pues había una interacción entre pueblos del Caribe y del Pacífico de Costa Rica. Ya después, con la llegada de los españoles, se crea todo esto, lo que es el proceso de evangelización y cristianización de los pueblos, y se crearon reducciones. Nuestros abuelos tenían una interacción muy directa con el pueblo nazo. De hecho, eh, tenemos la cultura muy similar. El pueblo nazo en Panamá, que está ubicado en Bocas del Toro. Cuando esto pasa, hubo un momento en la historia, en 1680, resto, de que debido a este proceso de evangelización y todo esto que hacen los frailes franciscanos, hay un desfase en que ese vínculo que había entre nosotros y el pueblo nazo de Panamá, ahora Panamá, pues se cortó. Y hubo más de 300 años en que nosotros nos quedamos a este lado y ellos al otro lado de la cordillera, y sin nosotros saber que allá existía un pueblo hermano, ¿verdad? Un pueblo con la misma cultura, con el mismo idioma. Y pasaron los años y ellos, del otro lado, ya ahora que ya tenemos contacto con ellos nos comentan de que ellos decían que le contaban como una historia oral a los niños de que acá, a este lado en Costa Rica, había un pueblo, los Brorán, que vivían acá, pero ellos decían que era como algo, como parte de la tradición oral. Luego, ya en 1987, por ahí, un señor se tira y se viene para Ola y se viene de San José, la capital, luego llega aquí al sur y el destino lo trae aquí, a nuestro pueblo, Aurorán, y pasa un evento que pues nos marcó mucho la historia porque nuestro pueblo desde siempre había tenido un contacto muy directo desde el proceso de la colonización, ya que por aquí pasaba el camino de mulas, todo esto. Luego nos construyen la Interamericana Sur. Éramos una reducción muy pequeña y acá en Costa Rica vamos a encontrar que Terra y Boruca, los pueblos que estuvieron más en contacto para esa época, pues son los pueblos que el idioma ha caído en un desuso, la cultura, por todo este proceso de interacción y de pérdida de identidad. Para esa época que les comento, de 1897 por ahí, ese señor llega a nuestro pueblo y saluda a una abuela en idioma y la abuela le contesta. Y se ponen a hablar en idioma. Y eso fue algo sorprendente porque no se sabía qué estaba pasando, porque nosotros no sabíamos que allá había un pueblo. Y entonces acá donde interviene la Universidad Pública acá, la UNED, y entonces empezamos a generar un contacto con el pueblo nazo. Y sí, de hecho, ya yo tuve la oportunidad de ir allá al Teribe, compartir con ellos, y fue algo muy lindo, porque ellos llegaban y decían, mira, es que nosotros pensábamos que ustedes eran solo tradición oral, y no, son vivos, tienen carne, tienen huesos. No era algo que mi abuelo me contaba y ya.
Y esa historia nos marcó mucho porque gracias a ello, pues ahora hay 2 hablantes del idioma acá, una da clases de idiomas, compañera mía, que está en la escuela ahí del centro de Brorán. Y hemos ido trabajando en esto que don Enrique comentaba de los documentos que hemos trabajado con la UCR como parte de la recuperación de nuestro idioma. Ha sido un proceso muy, ¿cómo te digo? Un poco cansado, sí, porque somos pocos, trabajamos ahí, pero bueno, ahí vamos saliendo con eso. Este libro mío, la literatura, llega y para mí es como un arma, o sea, es como una forma de contar nuestra historia. Ahorita don Sebaldo decía algo de la educación, que es muy cierto, y acá en Costa Rica pues se nos enseña una historia totalmente, mm, llamémoslo así, falsa, porque no es nuestra historia, es una historia contada desde afuera. eh, y entonces con la literatura tenemos esta oportunidad, y es lo que yo le comento a los niños, que es con que yo trabajo con niños de 7 a 12 años, de que hay que nosotros contar la historia desde nuestro pueblo, desde adentro, para, para contar lo que para nosotros es verdad, no quedarnos con estos programas de estudio que nos tienen, que para mí la verdad no nos ayudan en nada, más bien ayudan, a veces las escuelas son como puntos de colonización de pensamiento, entonces es un proceso que tenemos que llevar. Bueno, tenemos la UCR que nos ha apoyado bastante. eh, Yo vine, hice el taller de poesía, me llamó mucho la atención, eh, las imágenes, todo lo que proyecta. Entonces, de ahí nació mi libro, a partir de eso. Eh, yo soy de una generación que ya el idioma estaba en un desuso de mi comunidad del 100%. Mi mamá, que ya falleció, pues hablaba, se sabía vocabulario nada más. Mi abuelo hacía pequeñas oraciones. Mi bisabuela sí la hablaba, pero al ser tan pocos en la escuela no se le permitía hablar el idioma. Entonces, este libro es como parte de eso, es un homenaje a mis abuelos. Cuando hablamos de abuelos, hablamos de todas esas personas que, pues, que ya no están con nosotros. Entonces, ahora espero compartirles más textos de este libro, que trae su título en mi idioma, el Bon Shirik Shirik Porcubón, Huella de Jaguar, y todos los títulos del libro, pues, vienen en mi idioma, como parte de la recuperación, de la lucha por seguir existiendo como pueblos originarios, pero también como parte de este proceso de sensibilización hacia los niños, porque la verdad que todo el trabajo que estamos haciendo está enfocado hacia niños, porque es la generación que debemos abarcar, abordar para poder recuperar nuestra memoria. Esta es la parte de nuestra función como educador, el rescate de la memoria de nuestros abuelos. Pues no, ves que estamos aquí cerquita y tenemos un lazo muy fuerte. Allá en Panamá existen hermanos que están con nosotros, y de verdad un placer estar con ustedes, y bueno, ahí voy a estar contándole un poco más de la historia, que es tan larga, pero como parte de introducción creo que ahí los dejo picando. Gracias, Ricardo. Sí, lo que planteas, también pues la colonización significó generar nuevas fronteras, ¿no?, entre pueblos. La colonización originaria y también, llamémosle así, la neocolonización de los estados nacionales, fueron generando fronteras de difícil tránsito entre los distintos pueblos originarios, incluso pueblos de una misma gran cultura separados por esas fronteras, llamémosle arbitrarias, como es el caso de los pueblos precisamente que quedan geográfica y políticamente en Panamá y en Colombia, siendo una sola nación. A mí, ustedes tres de alguna manera han ido avanzando en el tema de la oralidad. Mencionaba que a mí al menos me parece sugerente, porque esa relación, digamos, entre lo literario, escrito, la escritura, la oralidad, la memoria,
papel juega la literatura escrita en la conservación de la memoria? ¿Qué papel tiene ella con la oralidad? Es decir, durante mucho tiempo hoy se reconoce cada vez más la importancia de la oralidad, de las culturas orales. Durante mucho tiempo el pensamiento colonial veía como inferior, hoy reconocemos la importancia. Sin embargo, también cada vez más hay esfuerzos de los originarios por dejar testimonios escritos o audiovisuales. ¿Cómo es esta relación entre lo literario y la oralidad, lo escrito y la oralidad en el tema de la memoria? ¿Consideran que la literatura escrita viene a fortalecer la oralidad, se complementan? ¿Hay un peligro de abandonar la oralidad entre más se busque generar textos escritos? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ambas contribuyen más o menos a fortalecer el uso de las lenguas? Sobre lo escrito, ¿se escribe para que sus propios pueblos se lean a sí mismos o se busca dar conocimiento a otras culturas? Sé que he planteado demasiadas preguntas para una sola ronda, pero bueno, ustedes pueden tomar lo que gusten de ahí o incluso plantear nuevos temas. Esa relación entre lo escrito, lo oral, la memoria. Nahuinapi, empezamos nuevamente en esta ronda con usted, doctor. Sí, sí, no, la oralidad es que la memoria y la oralidad es, ¿cómo vamos a decir? Es fundamento, es la base de nuestras culturas. Es como también es un recurso intelectual más potente que tienen los pueblos indígenas, por todo ese proceso que estuvimos hablando, de que tenías que escaparte, ¿no? Tenías que luchar, tenías que defender. eh, eh, Se fueron perdiendo grandes conocedores de la cultura por causa de estas luchas, de estas reconstrucciones sucesivas. La historia del pueblo cuna, por ejemplo, ¿no? Que tuvo que venir desde el interior del área histórico, mucho más allá, reorganizando, y porque nosotros en las islas estamos hace que 300, 400 años tal vez. Sí. Fue otra forma de reconstruir. Y a pesar de todo esto, mantienen todo ese potencial y esa fuerza cultural, esta forma de entender la naturaleza. ¿Y eso a qué se debe? Gracias a esta memoria, que no es solo una técnica de recordar, sino que es un instrumento de educación, ¿no? De educación y de fuerza, como es la oralidad. Y por eso es que una vez en una charla que di hace varios años acá en Lisboa y en Porto, titulé mi conferencia como Noticias de una nación gobernada por poetas. ¿Por qué? Porque una de las formas, por ejemplo, de organizar el pueblo cuna, para dar un ejemplo, una es a través de los poetas mayores que llamamos, los saglas. El concepto que tiene ya tendría otra discusión de la semántica y las palabras que utilizamos en varias lenguas muchas veces no tienen sentido o significado en otras. Por ejemplo, todo el mundo piensa que cuando hablamos de sagla o cacique estamos hablando del F, del poder, ¿no? Cuando en nuestro lenguaje tiene que ver con algo, con alguien que como que coordina, alguien que vive, pero que no tiene el tal poder dominante porque estamos en una sociedad comunitaria. Entonces, para dar un ejemplo, por ejemplo, sobre la oralidad, ¿cómo se escogía? Y todavía se escogen muchos un sagla, o sea, un poeta mayor, un jerarca cultural de nuestras comunidades. Primero, él o ella tiene que conocer profundamente la historia oral de la comunidad. Tiene que saber contarlo y cantarlo. O sea, estamos hablando de la poesía en su forma más pura, como era en los tiempos antiguos de Juglar, que contaba y narraba la historia. Y entonces sagla, que va a ser autoridad cultural, tiene que saber esta historia oral y tiene que saber contarlo y tiene que saber cantarlo, que es la literatura en el final. Solo que la literatura forma parte de la vida. Y además de eso, este señor o esta señora tiene que ser uno de los seres más solidarios de la aldea. Y otro punto que es importantísimo, cómo se elegían a esos poetas mayores, estos jerarcas culturales, para poder coordinar una comunidad, era que era la única persona en la comunidad que no podía tener privilegios.
Su único privilegio era eso, servir a la comunidad. Era la última persona que podía tener, por ejemplo, una gran casa, recibir el producto o en una gran fiesta. ¿Por qué? Porque el privilegio de él era servir a la comunidad. Alguien me decía una vez en una discusión de ciencia política, política en su sentido más puro, ¿no? Entonces, cómo hasta en la forma de manejar la política, la poesía entraba y entra en los pueblos cunas. Por ejemplo, el Olmaquenega, la casa esa grande que todas las comunidades tienen, donde todos los días se reúnen estos aglas a contar y a cantar o a recibir a los visitantes, siempre comienza con una introducción de la historia, pero es una historia circular, espiral. No la historia es que hace miles, no solo, sino la historia no va para atrás, sino va contando el futuro, pero a partir de la historia de la naturaleza y del origen de la vida. ¿Para qué? Para después llegar al presente. Y la forma como él lo canta y lo cuenta es una forma preciosa, ¿no? Que tiene también un puente que es el área que llaman, que él, porque el lenguaje que él utiliza es un lenguaje, el lenguaje cuna es un lenguaje de varias capas, como las molas, lo que no conocemos. Las molas tienen varias capas, por eso se llaman capas de sabiduría. Y en el lenguaje oral, y no solo hablando del pueblo cuna, sino de los 5.000 pueblos indígenas que hay en el mundo y muchos, son varios tipos de lenguaje. El lenguaje que utiliza el médico, el jerarca cultural y el lenguaje normal para un mortal como yo. Yo, por ejemplo, cuando el poeta mayor en una ceremonia fúnebre canta, yo no lo entiendo, porque yo para entenderlo tengo que estudiar o llegar. Entonces hay otro que lo va a interpretar. O sea, es tan complejo las lenguas indígenas, pero tan hermoso que cuando comenzamos a descubrir nos damos cuenta de que tenemos un mundo de símbolos y de signos fantásticos. Y esto para un escritor nuevo que están haciendo es todo un mundo a descubrir, ¿no? Y en el caso mío, más para aplaudir, porque yo siempre he dicho que yo soy más aplaudidor que escritor. Yo soy como decía Borges, un agradecido lector. A mí me encantan los poemas que escribe Marina Heidi, o lo que mi amigo César, que en paz descanse, Jung me mandaba, eh, las historias de muchos autores, porque uno va descubriendo lo que escribía Galeano, lo que Consuelo estaba contando hace poco. Eh, ¿Por qué? Porque yo encuentro en eso, ¿no? Tantas cosas que en la comunidad yo escuchaba, por ejemplo, y que eran poesía. Otra forma, no de oralidad y de narrativa, que es, por ejemplo, la mola de las mujeres cunas. Nosotros lo vemos en la peatonal caminando, lo vemos en las escuelas, lo vemos en las casas, lo vemos hasta en la estola del Papa, pone, tengo una mola, lo pone los presidentes, todo el mundo tiene. Pero muchos de eso no saben que ahí está una narrativa, está una historia, que muchas veces la mujer cuenta una historia, lo que ella soñó, lo que ella observó o lo que ella creó a partir de un sueño de todo su mundo onírico. Y ella lo traduce a nivel de símbolos. Claro que lo que estudiosos y otros que supuestamente somos especialistas en, decimos, es un lenguaje abstracto, es un lenguaje no sé qué. Y una vez le pregunté a una de esas creadoras, nosotros decimos que ese es un símbolo y ella se reía, no me dijo nada, ¿no? Porque era un lenguaje que ellas entendían. En un tiempo incluso se decía que es un lenguaje que entre ellas se comunicaban. Mira esa fuerza de ese lenguaje, ¿no? De la mora del vestido contando historias. El primer avión que aterrizó, el barco que se hundió, el sueño de caracoles que tuvo y que lo refleja en ese vestido. Es una cosa preciosa, ¿no? Y entonces, y después otro lenguaje que tiene el caso mío del pueblo cuna, por ejemplo, es reír, las carcajadas. Las mujeres cuna cuando se ríen hablan, cuentan historias, comentan, seducen, narran. Y es una forma de terapia que muchos cuando somos pequeñitos en la aldea lo vivimos. No sabíamos que era terapia, porque esa palabra la aprendimos ahora, como Manny, que es psicólogo, aprendió ahora en su... Pero para nosotros servía cuando nosotros la gente estaba un poco... nuestro papá nos regañaba o habíamos cometido cualquier locura de infancia. ¿Qué hacíamos mucho? Íbamos a la casa, yo por ejemplo cuento mi historia personal, iba a la casa de unas tías mías que para mí eran las mejores reidoras de la aldea, de reidoras. Y entonces entraba en la casa de ellas y entonces yo veía que yo venía así medio regañado y comenzaban a reír y contar sus historias, narraban, mira la fuerza de la realidad, y comenzaban a reír. Pasados unos segundos yo estaba tranquilo, sentía que los problemas habían pasado, ¿no?
Mira esa fuerza de esas comunidades que tienen. Lo estoy contando del caso personal y de mi pueblo, pero tengo la seguridad de que no es patrimonio solo de los cunas, es un patrimonio de muchos pueblos que utilizan eso, el contar historias, en el interior de Panamá seguro, ¿no? Los campesinos, ¿no? Que cantan, cuando saloman, cuando gritan, cuando están viviendo esto. Entonces, todo esto es una fuente de energía, es una fuente de cultura que no solo se reduce cuando domesticamos la palabra oral a la palabra escrita, sino que tiene su fuerza en eso que llamamos la oralidad. Por eso es que uno de los debates que tenemos nosotros entre los cunas, ahora con la cuestión de la educación bilingüe intercultural, es que la oralidad tiene que ser parte fundamental del currículum. No, con eso quiere decir el teatro, el canto, la danza, tiene que ser parte del currículum, no una cosa extracurricular, tiene que ser parte y en el lenguaje original. ¿Por qué? Porque eso al final es que nos va a dar fuerza como pueblo y como sociedad, como ciudadanos, que yo decía al principio. Es lo que nos da sentido. Las otras técnicas las podemos aprender en 1 o 2 años. Las técnicas de las matemáticas, las ingenierías o no sé qué. Pero lo que es la fuerza del valor, la solidaridad, esa cosa que estoy contando, las terapias de las comunidades, son cosas eh, que son fundamentales, ¿no? Es lo que ahora que estamos buscando vacunas contra la pandemia, no olvidar que estas también son vacunas decisivas para que nuestras comunidades continúen a ser comunidades de verdad solidarias y fraternas. Gracias, Sebaldo. Interesantísimo. Ha sido una cátedra en pequeño, en breve, lo que nos ha traído. Pienso en algo que yo también he reflexionado para que trabajamos también la ciencia política, la teoría política nos remite, si uno presenta, cuando habla de las tradiciones, de los valores políticos de la comunidad cuna, se nos suele decir, en el mejor de los casos, que es un espacio muy reducido, eso es inaplicable, los valores, como se señala, de servicio del líder. Sin embargo, a lo largo de la historia sí nos ponen ejemplos como el de Grecia, Atenas, que eran ciudades-estados pequeñas también. Sin embargo, esas experiencias pequeñas, lejanas, las seguimos utilizando y me parece muy bien como modelos para discutir la política. Pero siempre he pensado que las formas de construcción políticas y éticas de los pueblos originarios también deben ser parte de la historia, de la teoría política que nos merecemos conocer los latinoamericanos, al menos el mundo en general, pero los latinoamericanos también. Y bueno, lo que usted señalaba, que a lo mejor Naindí también nos puede algo que decir. No lo había escuchado, el papel de la cultura como sanadora también señala desde los pueblos originarios, hoy que está de moda concepto importante. El permiso del siguiente expositor, yo no soy psicólogo, pero algo he leído. Esto que está tan de moda de la resiliencia, saber que, bueno, ya desde tiempos inmemoriales los pueblos originarios lo han trabajado con su nombre, llamándole resiliencia, pero ahí está el papel unificador, sanador, reparador, de permitirle a uno levantarse y seguir a pesar de los golpes. Entonces, es muy interesante. Digamos entonces, Naindí, Roldán, ¿qué reflexiones te podría plantear el tema que hemos hablado de la oralidad, la literatura, la memoria, etcétera? Yo creo que la oralidad siempre está presente, ¿no? Aunque cuando leemos, estamos practicando la oralidad, ¿no? Es que nunca lo podemos dejar o nunca lo podemos apartar, porque cuando estamos escribiendo algo, lo decimos en voz alta, o cuando escribimos una poesía, quizás una novela, estamos sentados y nuestra mente pasa muchas historias, muchas palabras, y ahí está la oralidad. Eh, Está cuando leemos la poesía, ¿por qué crees que hay declamaciones? ¿Por qué crees que hay recitales? Ahí está la oralidad, ¿no? Y sí es cierto, la cultura cuna practica mucho lo que es Inanama, que es el canto sanador, cantar para sanar. Y es parte de la terapia que se hace del pueblo cuna, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que esa
esa enfermedad que tenemos es psicológica. Nosotros los punas estábamos practicando en ese sentido. Por ejemplo, la gente se asustaba y iba el médico que canta para quitarle ese mal espíritu, ¿no? Quitar esa ansiedad que tenía, porque era más que nada la ansiedad que hay y le preocupaba y le caía en preocupaciones, y a través del canto las personas se sanan. Se canta a la naturaleza, se canta a lo que es, se canta eh, por el respeto. Bueno, yo no tengo más que agregar para lo que dijo Cebaldo, porque él ya dio una cátedra de lo que es la oralidad en el pueblo puna. Pero más allá de eso, como acabo de decir, todo está en lo hablado, todo está en lo cantado, porque a través de ello nosotros sanamos, a través de ello nosotros comprendemos, ¿no? Y es como la gente lo dice y como la gente, no es cuestión también de, no, vamos a leerlo en voz alta, o vamos a leer cómo lo lee el que lo escribe, o cómo lo interpreta la persona que lo está escuchando. Y ahí va como la parte de esa resiliencia, de esa resistencia, de, de cambiar, esa adaptabilidad que tiene el ser humano para poder transformarse primero uno y también transformar a la sociedad en que vive. Y cada uno de ellos es importante y nos lleva a decir que necesitamos escuchar, necesitamos de la realidad siempre, porque nos transmite esa energía, nos transmite esa forma de ver la vida de una forma mucho más clara y mucho más simple, ¿no? Y bueno, más que eso, creo que las diferentes naciones que pueblan el mundo tienen su forma de expresión a través de diferentes tipos de danza, de escritura, de la palabra, y eso nos hace parte de lo que un profesor llamaría la congregación humana. Eh, y nosotros como tales tenemos que respetar cada vínculo que nos una con la naturaleza y que nos unan con las otras personas. Es importante ese vínculo de la comunicación, porque a través de la comunicación llegamos a ser asertivos, a través de escuchar a las otras personas llegamos a entender las situaciones en las que viven, los problemas que padecen, y así poder, en cierto sentido, tener esa empatía y además de esa simpatía de llegar a las otras personas. Gracias. Dar para sanar, ¿no? Bonita frase, bonita imagen. En general, vía no solo el canto, ¿no? El arte, las expresiones culturales contribuyen. Si me permiten, ustedes y el público, solo comentarles, como les señalé, yo soy parte del equipo del Ministerio de Cultura. Hemos entendido desde el Ministerio de Cultura, y creo que a nivel mundial, el hecho de que dentro de las situaciones difíciles que estamos padeciendo con la pandemia, el arte ha demostrado, el arte y la cultura en general ha mostrado que es un elemento que alivia, que acompaña en medio de las crisis, ¿no? El doctor lo sabrá mejor que yo como psicólogo. Los grandes problemas hay que solucionarlos, pero el arte contribuye muchísimo a poder caminar al lado del dolor y no dejarse caer. Y eso que usted nos ha señalado me parece importante. Nuestras culturas originarias, sumo yo, pienso yo, sin ser un investigador al respecto, que su parte, o buena parte de su resistencia a la colonización, a la imposición, a la discriminación, ha de tener que ver también con sus expresiones culturales. Creo que esa es una reflexión que nos debe quedar a todos. Antes de continuar, para que luego quizás al final de todas las rondas ustedes hagan, pero vamos a ir pensándolo. Por ejemplo, Aidelena nos está pidiendo que recomendemos libros de autores, de escritores indígenas, así que vamos a irlos mencionando. Yo por lo pronto quiero mencionar a un compañero del Ministerio de Cultura, el poeta Iván Velarde, que también de nuestro equipo es un poeta destacado. Bueno, al final también podremos ir recopilando para que el público también conozca.
Tenía otra pregunta, no sé qué hice, si la borré, perdonen el manejo de la tecnología, pero también nos pedía que hiciésemos alguna mención sobre libros, autores panameños y internacionales, indígenas, y dónde poder tener la literatura. Vamos a continuar entonces con el profesor Leonardo Porras, que también tiene, como ya mencionamos, en su currículum un trabajo comunitario importante, de la literatura también, pero también trabajando con las propias comunidades. Y bueno, que tenga bien, profesor Porras, con relación a la oralidad, a la escritura, a la comunidad, a la memoria. Quedamos con usted. Al profesor Leonardo Porras se le congeló la... ¿Nos escucha? Si nos escucha, profe, recuerde el micrófono, habilitarlo. Pareciera que no, porque al menos yo veo la imagen congelada. Profesor Porras, ¿nos escucha? Ahí está. Habilita el micrófono, profesor. Ahora sí es que tengo problemas de cobertura, entonces Sí, conecta. esas cosas ocurren. Sí, le comentaba en relación a sus reflexiones, si tenía bien sobre la relación entre oralidad, literatura, memoria, la comunidad. Usted tiene un trabajo tanto de escrito como docente con las comunidades originarias en Costa Rica. Quería comentar al respecto. Creo que no nos escuchan. No sé si alguien del equipo técnico me ayuda, no sé si es el profesor el que no escucha o soy yo el que no me estaré escuchando en este momento. Ahora sí te escucho. Sí. Bueno, profe, le comentaba lo que estábamos hablando sobre literatura, escritura, oralidad, memoria. ¿Cómo lo ve usted desde su trabajo, tanto como investigador como profesor en comunidades? Ajá. Bueno, en parte quería eh, recalcar la parte de la oralidad como algo fundamental de los pueblos indígenas. Creo que es parte de nuestra cosmovisión. La oralidad siempre ha estado presente en nuestro pueblo y es esa medicina que tienen los abuelos para transmitirnos el conocimiento. Ha sido desde siempre el lenguaje mediante el cual nos han enseñado todo lo que sabemos. La oralidad ha sido desde de nuestra creación, el, la forma en cual nos enseñaron agricultura, las fases de la luna, la pesca, la caza, cómo vivir como personas. Eh, Esto ha sido siempre algo intrínseco dentro de la cultura nuestra. Eh, este lenguaje mediante símbolos ha estado presente también. Algo muy particular que tenemos es que a los niños cuando nacen se les regala unas maracas, es como una cuestión que lleva unos dibujos para transmitir un lenguaje de la naturaleza. Ahí el niño va viendo aves, infinidad de animales que la mamá le transmite mediante esto, la familia. Entonces, son formas de cómo transmitimos el conocimiento. Y es algo que respetamos mucho en los trabajos que hacemos, porque siempre el lenguaje a la hora de hacer los trabajos escritos hay que tener mucho, mucho cuidado, porque hay que respetarlo. No hay que forzar el lenguaje de ninguna manera. Por eso siempre usamos los hablantes mayores, son los que nos indican cómo guiarnos y cómo seguir
para hacer estos trabajos de una manera en la cual el idioma no se vea como, porque mucha gente cree que, bueno, mira, toma, ¿me escuchan ahí? Ok, de transmitir a idioma tal cosa y nada más es como ya, hágalo y no es así, ¿verdad? Muchas veces en el ámbito educativo, dentro del ministerio, pues esas cosas todavía se dan, es lastimoso, ¿verdad? Pero todavía. Y entonces en nuestro trabajo investigativo y en mi trabajo como poeta y pues junto con otros compañeros en este proceso de rehabilitación cultural, tenemos mucho cuidado con eso a la hora de enseñarles la sensibilidad que tiene nuestro idioma, lo que él transmite palabra por palabra, lo que intenta transmitir, el conocimiento que hay detrás de cada palabra, el respeto que hay que tenerle a los abuelos a la hora de aprender este idioma, porque pongo un ejemplo así sencillo, que de hecho estoy trabajando en un trabajo que va a salir pronto, que se llama la memoria del hígado. Muchas veces hacemos trabajos y decimos, ah, mira, es que el español es como muy, para mí es como muy, no sé, como que siempre uno transmite algo, pero como que queda ahí, no tiene significado. En las historias que uno le contaba a mi abuelo, siempre había como ese significado a las cosas, ese apego a la naturaleza. La naturaleza es como parte de, o sea, nosotros, mi abuelo siempre me decía, ese árbol que está ahí, usted necesita de él y él necesita de usted, son ninguno más que otros, son los mismos. Había, entonces dice, usted no tiene como esa potestad de decir, no, corto ese árbol y ya, no pasa nada, no, porque los dos se necesitan y cada quien está cumpliendo su ciclo en esta vida. Entonces, por ejemplo, en nuestro idioma, no sé, se me ocurre Tawopru, que es una palabra que tiene mucho significado para nosotros, porque usted lo pasa al español y dice, estoy feliz, ok, ¿verdad? Entonces, siempre hemos hecho este experimento con los lingüistas de la U porque estoy feliz, ok, sí, pero estoy feliz es como un estado de ánimo, estoy feliz un minuto. Y cuando hacemos la traducción literal del idioma, Tawopru es que mi hígado está bien. Nuestros estados de ánimo parten a raíz de ese órgano. Si yo estoy triste, mi hígado está mal. Si estoy contento, mi hígado está bien. Si tengo sed, mi hígado está seco. Todo tiene que ver con ese órgano, que el cual cumple una función súper vital en nuestro cuerpo. Pero cuando a mí que me ha llamado mucho la atención estudiar estas partes, de desglosar el idioma y tratar de entenderlo mucho mejor, no solo hacer esta traducción literal, esa traducción al español y ya, ¿verdad? Pero en esta parte de la memoria del hígado, no sé, es una forma diferente de cómo nosotros percibimos el mundo, porque yo crecí, en mi escuela me enseñaron que el corazón, que el corazón, que el corazón, y que el corazón, y que uno ama con el corazón, y que el corazón es esto, y que el corazón es lo otro. Y en nuestro idioma está presente otro mundo totalmente diferente que uno dice, wow, ¿verdad? ¿En qué momento yo llegué? ¿O qué es esto? ¿En qué momento me ocultaron toda esta historia? ¿Por qué me la ocultaron? ¿Por qué se la niegan a los niños que vienen ahí creciendo, a los que van a llegar a esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha hecho esa colonización tan fuerte? ¿Y por qué a la hora de nosotros querer hacer algo, lastimosamente, pues a veces dicen, no, es que está inventando, ¿verdad? O está haciendo otras cosas. Es algo que uno se encuentra dentro de este trabajo como docente, porque cambiar un pensamiento es algo muy difícil. Tratar de enseñarles a otras personas, mira, la importancia de esto, la importancia de lo otro. Ayer leía un poco de la información que me pasó don Cebaldo, trabajos muy importantes y uno sabe lo que eso significa, porque a veces recuperar esa memoria de los abuelos, tratar de no hacer ese trabajo tan grotesco de la oralidad a la escritura, hacerlo así como, mira, pasamos esto a esto,
porque la oralidad en las historias es algo muy cambiante. O sea, yo me recuerdo que mi abuelo me contó miles de historias, y a veces hasta me contaba la misma historia y con cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita el mayor, don Sebaldo, nacen a partir de algo. No es que, mira, hace mucho tiempo o había una vez. No, no, no. Y usted está hablando con un mayor y fluye, la oralidad fluye. ¿Por qué? Porque me recuerdo que a nosotros nos ponen a hacer un curso como docentes y nos mandan a investigar historias orales de los mayores, pero desde una visión muy occidental, porque nos dicen, mira, son estas y estas preguntas. Y entonces uno dice, un momento, yo no puedo llegarle a un mayor que tiene 90 años, 80 años a decirle, eh, ¿cuál es su cosmovisión? Porque tal vez la palabra cosmovisión no la tienen dentro de su lenguaje. Es algo muy difícil. Yo le decía, vea, para hacer, y nos pedían que grabáramos un video de 5 minutos. ¿Cómo yo le voy a pedir información? O sea, para mí es una falta de respeto hacer eso. Sé que se tiene que hacer porque es un curso que nos piden, pero entonces, ¿qué hicimos nosotros? Adecuarlos a nuestra cultura, que es sacar toda una tarde, ir a sentarnos con un abuelo, tomar un guacal de chicha o alguna bebida de maíz, sentarse con él en una hamaca y empieza a contarle y a contarle y a contarle, y fluye y fluye y fluye. Y el trabajo que no hace usted, bueno, yo ocupaba información de esto para mi trabajo, entonces de ahí lo saco, pero jamás de llegar y para decirle, mira, abuelo mayor, necesito esto. No, no. Él tiene que dejar que la conversación fluya y irán saliendo historias, y vos te volverás a sentar con un abuelo y él te contará más y más historias de diferentes maneras, porque al fin es esto, la cultura va cambiando, y nosotros tenemos que ir adecuándonos como nuevas generaciones, siempre y cuando llevando con nosotros mismos el conocimiento que nos dejan nuestros abuelos. Gracias, Leonardo. Es muy interesante que las exposiciones tanto vinculadas con ambas culturas, de un lado y del otro, de la frontera colonial, nos planteen que el concepto de narrativa es mucho más amplio que la sola escritura o la oralidad, digamos, verbal, sonora, que efectivamente, como han dicho ustedes, las narrativas indígenas están presentes en casi todo o en todo su quehacer, en la confección de sus artefactos, uso en su vestuario. Ahí también hay una narrativa. Quizás incluso es parte para quienes no lo somos. Como señala la traducción siempre hay que hacerla con mucho cuidado, apegándose a las diferencias. Quizás más que preguntarnos sobre literatura, lenguas indígenas, es preguntarnos sobre las narrativas originarios. Pasa por lo escrito, pasa por la oralidad, pasa por la danza, pasa por lo que nosotros llamamos Shakira, o lo que tú tienes, Leonardo, no sé cómo se llame, pero es esta pulsera, de seguro también tiene significados. Entonces, todo eso es parte de una narrativa que en una cultura occidental sería muy difícil de comprender. Y precisamente en esta relación con las distintas formas de expresión cultural, a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo es algo que trabaja Cebaldo, la relación entre lo local y lo global. En este contexto de globalización, que viene acompañado de una revolución de las tecnologías, de la comunicación, ¿cómo hace para sobrevivir la literatura indígena, la literatura de los pueblos originarios, incluyendo su gran narrativa, su oralidad, etcétera, en un mundo donde, por un lado, la tecnología está haciendo que los contenidos fluyan cada vez más por la vía digital, y por otro lado, digamos, subjetividad que se está construyendo es cada vez, intenta construirse cada vez más homogénea. Todos consumamos lo mismo, pensemos lo mismo, nos estamos igual. ¿Cómo hace la literatura indígena, la narrativa indígena? ¿Cómo confronta esta maquinaria que se pretende aplastante y totalitaria, que es la globalización?
Sebaldo, Sí, no, que es nos una de las, podría ilustrar. sí, no, es una de las preguntas, tanto la pregunta como la respuesta que ya le están dando, ¿no? Nuestros pueblos. Eh, Como dije al principio, este, todo este proceso que ha sido complejo, complicado, difícil, doloroso, muy doloroso, pero también muy constructivo, desde hace siglos, le ha dado mucha experiencia y mucha sabiduría a nuestros pueblos. No solo a los pueblos indígenas, sino a los pueblos afrodescendientes y las otras comunidades que han sentido, tanto en su historia como en su piel, todo ese proceso de colonización, ¿no? Todo este sometimiento de sus sabidurías. Eh, y en el caso concreto de lo que Enrique llama lo local y lo global, esa relación tensa e intensa, que parece contradictoria a la vez, pero que también ha dado como eh, una plataforma y un campo de trabajo a nuestros jóvenes creadores. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Porque yo pienso que allí hay una sabiduría que ha ido aprendiendo, porque la gente nunca ha sentado, nunca hemos cerrado las ventanas ni las puertas a los conocimientos universales. Nosotros en el fondo somos parte de esa cultura universal, ¿no? Con nuestra diversidad. Si vemos la historia, por ejemplo, de los cunas y su relación con los bucaneros y los piratas en el siglo XVI, XVII, ¿no? En la lucha contra la corona española, pero también las otras alianzas. El hecho de cambiar la forma de transporte del río para el mar, todo eso es un proceso de creatividad, igual que los otros pueblos del mundo que han ido creando, ¿no? La creación del número, por ejemplo, la forma de contar, la forma de nombrar, darle el nombre a cosas que desconocías, como la cuestión del mar, por ejemplo. Porque nosotros no estamos en el mar, como dije, solo hace 3 siglos tal vez, ¿no? Y todo eso ha sido como una escuela permanente. Y eso uno va aprendiendo de cómo, por eso a veces da un poco, queda uno dudando cuando mucha gente cataloga a esas comunidades como pequeños pueblos salvajes que desconocen, cuando son pueblos que han tenido un proceso de aprendizaje, de resiliencia, que usó la palabra esa que ahora está de moda, de entender y de avanzar. Claro, con ensayos, con errores, pero siempre así, ¿no? Y entonces, en el ejemplo concreto, por ejemplo, ahora, con las nuevas tecnologías, porque las tecnologías siempre han existido, es muy interesante, por ejemplo, ver el caso de los cunas. Sabes que la mayor población cuna no es una isla, no está en la selva, ni está en una comunidad, está entre la peatonal y la 24 de diciembre, está en la ciudad de Panamá. Son más de 30.000 habitantes, cunas. Ahora, no, sin entrar en la cuestión de la migración, del por qué y del cómo, es una comunidad grande. O sea, puedo decir que casi mitad, el 40 o 50% de los cunas está en los centros urbanos, con todo lo que significa estar en un mundo urbano, con su intolerancia, el racismo, los problemas, qué difícil que es la ciudad furiosa que le llamo a veces, pero también una ciudad con mucha alegría, con mucha sensualidad y con mucha apertura, ¿no? Que hay que ver. Y eso le ha enseñado a las nuevas generaciones la importancia de la comunidad, reorganizarse a partir de todas esas narrativas que hemos contado, ¿no? Y entonces ahí se ha fortalecido mucho la cuestión del lenguaje, por ejemplo, la danza, el teatro, no solo como aquel arte que vamos a decir, o del el arte para ser visto, que un poco decía una discusión un poco más teórica que tenemos con unos colegas, el arte para ver y el arte para ser visto, sino como un arte que interioriza, con un arte, con una formación íntima. Yo danzo, yo canto, yo escribo, como Manny es un ejemplo de estos, porque él es de origen urbano, ¿no? Recuperar, pero como para dar una fuerza nueva, o sea, antiguas rutas, pero con nuevas narrativas. Producto de eso tenemos 4 o 5 cineastas fantásticos, todos cunas, a que han ganado premios internacionales y que están dando que hablar al cine latinoamericano. Tenemos uno de los primeros grupos de jazz, de etnofusión, en Panamá, que dirigió por el maestro Marden, que también de origen urbano, cuna. Tenemos un grupo de coros de niños que están dando, tenemos diseñadores, no sé cuántos, pintores ya no se diga, ya no se pueden contar porque esto es
¿no? Desde el Ashu, que está en Canadá, Olowairi, el maestro de los maestros, pero centenas de pintores, de diseñadores, escritores, poetas, y hay 2 o 3 antologías, creo, Manny, que ha salido de escritores jóvenes cunas, ¿no? Utilizando tanto el lenguaje cuna como el español, y otros hasta el inglés, el trilingüe. Y están los investigadores en el campo de la biología, en el campo de las matemáticas, ¿no? En el campo de la ciencia llamada pura y dura, en la medicina, pero teniendo como una base fundamental esta matriz doble. Yo pienso que eso es, pero no como la cuestión muy ortodoxa de entender como algo ortodoxo, tradicional, sino algo que es dinámico, ¿no? Porque yo pienso que muchos pueblos hemos entendido que esa dinámica que nos ha dado fuerza. Porque para mucha gente que ven a los pueblos indígenas, que son indígenas siempre y cuando estén en el museo, o cuando solo danzan una cosa que llaman folclórica y ven que está bien, aplauden, ¿no? Pero que si tú saltas de eso y comienzas a utilizar nueva tecnología, el cine, los apps, muchos que uno utilizan, el Face, dice, ah, no, ese ya no es un indio, ese está, entre comillas, medio civilizado. Porque para ellos prefieren un indio congelado en un museo, o en una pequeña mola, o en una, o en una danza folclórica, que ver al tal creador que también va controlando, dominando las otras tecnologías, lo que también va aportando, porque al final Panamá, ¿qué es? Y Costa Rica, ¿qué es? ¿O qué debiera ser? Sino la suma de toda esta belleza, ¿no? De esta creatividad, de esta diversidad, ¿no? Que va desde la conservación del bosque. Sabemos que los bosques están conservados en muchos lugares del mundo gracias a que hay guardianes que lo cuidan, ¿no? Porque es la forma como lo manejan. No el bosque no está intacto que nadie entra. No, sí entran. La forma es cómo entrar, cómo manejarlo, cómo sentirlo. Y eso tiene mucho que ver con la palabra, con el lenguaje que que aprenden nuestros mayores, el cazador que sabe dónde ir. En fin, todo eso es tecnología. ¿No? Y todo esto es una forma de entender y entender la naturaleza, ¿no? Como decía nuestro hermano de Costa Rica, ¿no? Porque porque eso es parte de la esencia. Nosotros somos parte de la naturaleza. Por tanto, así para el indígena no hay esa separación de que yo soy sociedad, tú eres naturaleza. Y por eso no hay una relación de enemistad, sino todo lo contrario. Hay una relación de complicidad. Y ahora también el lenguaje de la ciudad, que no es fácil, como estaba diciendo. Y en medio de esa ciudad dura, urbana, la creatividad que están haciendo estos jóvenes en Veraz, en Noves, Cunas, en los otros países, es fantástico, porque no es fácil, ¿no? Porque es como la lucha de los géneros, es la cuestión de como la cuestión de la mujer, ¿no? Que tiene que trabajar el doble, el triple, para poder decir, aquí estoy, porque es una sociedad patriarcal donde siempre la cuestión y el hombre que ordena, ¿no? Y entonces el indígena también vive esta. Uno tiene que 2, 3 veces aprender, reaprender y demostrar que sí. No para decir que soy mejor ni peor, sino simplemente mostrar esa diferencia y que esa diferencia aporte en el Panamá que queremos, ¿no? Por eso para mí es fantástico, ¿no? Cómo estos jóvenes, ya esa generación de Manny y con otro, están recreando nuevas formas de contar, de narrar, pero teniendo claro también esas raíces ancestrales, ¿no? Raíz y vuelo. Gracias, Evaldo. Efectivamente, en los últimos años, sobre todo, hay una de los jóvenes indígenas en Panamá, sobre todo los cunas, de este cruce con nuevas formas de expresión. Tenemos unos chicos que hacen un rap con contenido social muy importante, como la Revolution, grupos de rock como La Tribu, que dirige Yoba Barrantes, quien es el que hace el Festival de Arte Dule también, que lo coordina, organiza. Y yo diría que 2 de los cineastas más importantes jóvenes del país son los hermanos Duiren y Orgun Guagua, como bien señalas, pues están mediando lo tradicional con eso que llamamos nuevas tecnologías, lo local, lo global. Y pues, también tenemos un festival de cine indígena en Piriatí, territorio en Vera,
que está también en vías de consolidación y están mostrando esos otros caminos que tienen las narrativas, los diversos. Quedamos ahora con las reflexiones al respecto. Bueno, antes de eso, sí, comentarles a quienes quieran hacer preguntas, que tienen el logo de preguntas, o Q y A, en el idioma en el que tengan configurado, y escriben sus preguntas y las retomamos al final. Entonces, con Manianí, es lo mismo, alguna reflexión sobre lo local, lo global, lo contemporáneo, lo tradicional, la memoria. ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que todo está relacionado, ¿no? Local, como ha mencionado el maestro Ceballos. Mira, ahora mismo Olgun estaba haciendo un curso de cine documental, apreciación de cine documental. En ese momento está haciendo, yo creo que ya terminó. Y es parte de las nuevas tecnologías que uno aplica para poder narrar y para poder contar. Tenemos formas de publicar en diferentes espacios. Por ejemplo, en Amazon, un amigo escribió un libro, cuna él, se llama Ornel Alvarado, o Lonele, le llaman, Reminiscencias de un zombie vegetariano, escribió un libro. Está incursionando en la novela. Uno puede leer de diferentes formas que nos llega, ¿no? El Amazon a nivel ya puedes comprar en cualquier parte del mundo las cuestiones, podemos publicar. Es una forma de utilizar la tecnología, de adaptarnos. Y es parte de la naturaleza humana, ¿no? Adaptarse a las diferentes situaciones que se enfrenten. Y eso hace bonito esta interrelación que tenemos, ¿no? Con lo tradicional y lo moderno. Nosotros aprendemos de nuestros abuelos, los cuentos que narran. Yo me siento primero escuchando la historia de mi abuela, que me lo ha repetido 1 millón de veces, pero yo sigo escuchándolo, como dice el compañero, por el respeto que se merece, y además me gusta escucharlo porque me gustaba, porque uno no sabe cuándo se van los viejos, porque en cualquier momento parten. Y así mantener y teniendo esas diferentes herramientas que ahora nos facilitan conservar esa memoria histórica, el YouTube, el almacenamiento en las nubes, utilizar ese tipo de herramientas para poder comunicarnos y para darnos a conocer como nosotros como individuos creadores, nosotros como alguien que también tenemos esta forma de ver el mundo, y poder transmitir nuestra filosofía, nuestra forma de concebir ese pequeño espacio que nosotros tenemos en este mundo. Y más allá de eso, nosotros siendo jóvenes, adaptarnos a las nuevas situaciones es mucho más fácil, entrar a nuevas formas de narrar es mucho más sencillo. Narramos a través del teatro, por ejemplo, podemos mencionar al director Divaidi Ávila, que es un director de teatro, es un joven que ha estado incursionando y ha estado trabajando por más de 10 años, por ejemplo, la creación de la película Burguadiego, que estuvo en el Festival de Cine del Sundance Film Festival, que fue selección oficial. Ha habido muchas herramientas que hemos estado utilizando. Y muchos jóvenes, dicen, mi hermana que diseña, mi hermana que canta, pero todos tienen un solo origen, todos tienen, por ejemplo, nosotros, el canto que escuchamos en nuestra infancia, lo que mi padre escribió, lo que mi padre cantó, porque cada uno está basado o está sostenido por la historia de los abuelos, por la historia de nuestros padres, por la historia de aquellos que nos precedieron. Esa es la base que tenemos para poder llegar a ese mundo global, porque no solamente no nos ven aquí en la esquina, nos ven en todas partes del mundo, nos ve, y no solamente en el en vivo, no solamente en este instante, sino 1 minuto después, que se acabe esto, 2 minutos, 2 horas, 10 años después todavía estaremos ahí rondando en el sistema, en lo que es el Internet, estaremos navegando en ello. Y eso nos hace que estemos en una época en la que todo es conservado, todo es grabado, todo es
todo puede llegar a una persona. Y a eso nos hace parte de lo que ya es el sistema. No solamente estamos aislados, ya las comunidades allá en las islas no están aislados en cierto sentido. Claro que les faltan recursos necesarios, les falta el internet, les falta la energía eléctrica, les falta en algunas islas el agua potable, pero todavía, pero a través de las telefonías estamos llegando en el momento, hacemos, por ejemplo, ayer hubo una presentación de una comunidad de artistas cunas en el que se presentaron para poder apoyar a la comunidad de Ocuxeni a través del canto, a través de creo que más que nada fueron presentaciones artísticas, que nos llegó de la manera local, haciéndolo a las personas que conocimos, invitando a la gente, pero el Facebook nos hace llegar a un montón de lugares y eso nos hace parte de la congregación humana, como diría mi profesor de psicología forense. Y es parte de nosotros y seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos, seguir luchando por esta nueva tendencia y adaptarnos a esta nueva situación, porque no podemos ser una isla apartada, tenemos que ser parte de este nuevo desarrollo que vivimos hoy en día, ¿no? Hay jóvenes, cunas que hacen aplicaciones para Android, para iPhone, hay muchas cuestiones que están haciendo para poder transmitir no solamente nuestras tradiciones, sino la forma en que ellos quieren ser conocidos. Y eso es bueno, y eso es positivo, y eso es necesario para poder sobrevivir en estos momentos de la globalización. Gracias. Bueno, con Leonardo, la misma pregunta: globalización, nuevas tecnologías, permanencia de las identidades. Quizás también tengas algunas experiencias que conozcas de miembros de los pueblos originarios en Costa Rica que están transitando también por los canales de las tecnologías contemporáneas. Claro. Desde la realidad de mi pueblo, wow, ahorita escuchando la cantidad de cunas y la población tan grande que son, deseáramos ser así. Imagínate que nosotros acá, los de Proran, el último censo que había hecho el Instituto de Estadística y Censo en Costa Rica, éramos 600, debemos ser unos 800 ahorita, en 5 millones de habitantes. Somos un grupo muy, muy pequeño y pues nuestra realidad es totalmente otra. Pero partiendo de esto que dices de lo local a lo global, pues es súper interesante ver cómo tenemos que, y al ser una cultura que se va adaptando a las nuevas cosas, pues tenemos que ir aprendiendo a seguir siendo lo que somos, aprendiendo, innovando, usando las nuevas tecnologías. Es algo que tenemos que aprender a transmitir mediante estos medios nuestra cultura a la población que decía anteriormente, que es a los niños con los que trabajamos nosotros. Porque, por ejemplo, no somos un pueblo aislado allá, que somos, tal vez como mucha gente lo piensa, ahí seguro casi desnudos todos y que no tienen, entre comillas, no saben nada, ¿verdad? No, somos un pueblo que pues hoy tiene ya luz, tiene acceso a internet, un poco mal, pero bueno, ahí vamos avanzando. Las escuelas tienen muy buena tecnología, cada niño tiene su computadora, su acceso a todo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues agarrarnos de todo esto para enseñarles. Te decía lo del desuso del idioma. ¿Qué hicimos? Bueno, trabajamos con la Universidad de Costa Rica para crear aplicaciones, un frase diccionario, hacer documentales de la agricultura, donde se le proyecta a los niños, a los abuelos, hablando sobre la siembra, sobre cómo pescar, cómo cazar. También hemos usado, ahora el año pasado hicimos un documental con la UCR de la pesca también tradicional de nuestro pueblo, las formas culturales para pescar.
También hemos trabajado lo que es el arte. De mi parte, pues he hecho gestiones para poder hacer murales en las escuelas, como parte del rescate de la memoria, crear imágenes de la memoria de nuestros abuelos y pintar los murales en las paredes. También hemos trabajado con teatro, títeres, contando la tradición oral. A los niños les ha encantado. Usando esto también hemos introducido el idioma para ir recuperando en los niños. A pesar de que hay mucho cosas que hay que cambiar, pero bueno, el cambio lo hacemos nosotros desde adentro. Entonces, creo que hemos avanzado bastante por el hecho de que cuando yo entré a trabajar hace 5 años, los niños no sabían ni una sola palabra en idioma, y hoy es súper gratificante ver cómo los niños saben contar, saben saludar, saben los nombres de los animales silvestres, la división de categoría de los animales silvestres de acuerdo a nuestra cultura, saben las partes del cuerpo, un montón de cosas en tan poco tiempo que uno dice, sí se puede hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Agarrar nuestro conocimiento y seguir avanzando sin dejar de ser lo que somos, porque eso es vital. La manera en cómo nos enseñaron de mi generación hacia atrás fue un poco diferente porque era, te aprendes lo externo y te quedas con eso, y su conocimiento de su abuelo no funciona, no sirve para usted progresar. Hoy no. Hoy el conocimiento sobre plantas medicinales, sobre las fases de la luna, se traen al contexto de la escuela, se les enseña. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que eh, para cambiar todo eso hay que partir de lo local primero. Primero tenemos que partir de lo local y luego ir avanzando hacia lo externo, ¿verdad? Porque hay que fomentar la identidad en los niños, ¿verdad? Somos 600 personas que se van luego por parte de la migración, los que van saliendo del colegio, salen de la escuela, van al colegio, salen a un mundo totalmente diferente donde no van a tener eh, eh, nada de contacto con los familiares porque se van a estudiar largo. Entonces tenemos que forjar identidad en ellos. Suena un poco triste, pero es nuestra realidad. Creo que pues ahí con otros compañeros nos hemos lanzado a realizar esa tarea, que es con honor y con respeto a nuestros abuelos que lucharon tanto, y pues debemos seguir luchando y integrándonos al mundo cambiante, pero sin dejar de ser lo que somos. Gracias. Yo creo que es un buen momento para irnos con las preguntas, los comentarios, repitiéndole a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta, pues por favor formularla por escrito en el apartado sobre como ya les decía, de Elena nos pide que recomienden libros y autores. Podría también pasar esa pregunta también, o esa petición, con el tema de ustedes, además, podrían, desde su experiencia individual como escritores o como analistas, investigadores, contar un poco si hay algunos elementos comunes en la literatura de los pueblos indígenas que perdón, tiene algún mensaje, no sé si aparentemente no se me escucha bien. Bueno, lo que les preguntaba era sobre si qué reflexión tienen sobre las temáticas que se tocan desde la literatura hecha en idiomas originarios, ya sea ustedes como creadores, o lo que han investigado los originarios en general. Me parece que por ahora
pregunta hecha desde el Ministerio de Educación a Panamá, que Leonardo también, si tiene bien, podría contestar ahora esas preguntas. Incluso de la literatura originaria, autores que pudiesen mencionar para que nuestra audiencia pudiera ir recopilándolos. Cebaldo. Bueno, no se escuchó bien la última parte, Enrique. Parece que te están congelando. Bueno, Sí, pero más o menos leí un poco lo que estaba en las preguntas y respuestas. Sí, la cuestión con el ministerio y con el lenguaje es un asunto de suma importancia, porque en el caso de los CUNAS, ya los congresos generales, que son las máximas organizaciones nuestras, políticas, orgánicas, administrativas, y las comunidades ya han asumido la importancia de la educación bilingüe intercultural. Hablando de esa tal ley, que 34 del 95, ¿no? Que abre toda esa puerta, y después a partir de 2005, ¿no? Que se entra en ese punto. Cierto que no se avanzaba como se debía hacer, pero es una urgencia y una necesidad, porque yo soy de una generación en donde de primero a sexto grado todo era en español, todo, ¿no? Y entonces, ¿qué acontecía? Cuando el niño acababa el sexto grado y teníamos que ir a Panamá porque no había secundaria o tenía otro colegio, porque en la casa no hablaban el cuna y en la escuela completamente el español. No hablábamos ni bien el español ni bien el cuna, que era un problema complejo, ¿no? Pero ahora con esa nueva modalidad y con el estudio y avance, incluso los propios lingüistas cunas, que tenemos varios, como el profesor Turupana, Iván Guagua, que además también son poetas, no es curioso, no es por casualidad, ¿no? Richard, el profesor Orán, la maestra Kikairi, hay un montón de especialistas, pero sobre todo respetando a los más especialistas, perdonen la palabra, a los más demás, que son los poetas mayores, que son los Sailas, que son los Argar, que llamamos, que es la base, y que están trabajando junto con los técnicos en la preparación de los cuadernos, los cuadernillos y los documentos de trabajo, ¿no? Para que la oralidad y el lenguaje escrito, el lenguaje funcione, con todos los debates que hay, como tiene que ser. Toda la creación humana tiene que ser, tiene que tener sus errores, sus ensayos, todo, ¿no? Y bien que sea así, ¿no? Porque la unanimidad, el unanimismo muchas veces no es lo correcto, sino la diversidad. Y entonces este es un paso que está dando el pueblo cuna, igual que otros pueblos indígenas en Panamá, y que va a ser importante, fundamental, ¿no? Fortalecer la lengua a partir ahora desde los primeros grados. Estamos hablando a nivel curricular. Igual en la cuestión de las comunidades, ¿no? Literatura para recomendar, sí hay. Por ejemplo, los clásicos poetas nuestros, ¿no? Que ahora no tengo en la cabeza los títulos, pero es simple. Ahora, como estamos en el mundo global, entramos en el San Google, que lo sabe todo, lo tiene todo, escribe escritores cunas con K o con G, como quieras, y le van a aparecer un montón de escritores cunas, todos. Y todos son buenísimos, ¿no? Ahí va, Así guau, guau. a todos. Mm. Ponen escritores cunas o ponen Congreso General Cuna, con G o con K, como quieran. En eso el Google es amplio, busca. Y allí le van a aparecer mi correo, que Enrique tiene. Yo a través de mi correo puedo también recomendar y mandar para muchos literatura de lo que yo conozco en Panamá y lo que no es en Panamá también, porque hay muchos hermanos, desde los mapuches, los aymaras, de la zona de Oaxaca, que están creando, recreando mucha literatura indígena, hasta de Hawái. Y esa es otra cosa muy importante que quería decir, que toda esta cuestión global nos ha dado una hermandad que están haciendo de escritores desde los Sioux, desde los Inuit, los Kunas, los Mapuches, los Aymaras, es una familia gigante. Y ahora que acabo de conocer al hermano de Costa Rica, eso nos va creando esa comunidad, ese pluriverso, ¿no? Que es tan importante para darnos cuenta que no estamos solos
y que lo más importante es el intercambio de las experiencias, ¿no? Con las otras culturas y también en Panamá, ¿no? Con todas esas variedades de culturas. Y esto también se ve, se refleja en el currículum, se está trabajando en el caso del pueblo Cuna y los otros pueblos indígenas. Y entonces yo a través yo puedo mandar, sí, por correo la literatura, mi primer libro ilustrado, que es mi primer árbol, que está ilustrado, que yo he colocado en PDF en mi página web, que es inawinapi.com, entran así. Allí también pueden encontrar mucha literatura para compartir, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que se comparta, ¿no? Tanto en bilingüe como en español, ¿no? Y a nivel de esa información podría dar esto, ¿no? Y que se está creando y recreando mucho material, pero también de las propias comunidades, que ahora con la cuestión de la pandemia está un poco parado, porque hay una urgencia sanitaria, que hay que pelear y respetar esto, pero que mismo así se está trabajando, se está creando, y en la ciudad también, ¿no? Como dijo Manny, ayer fue un concierto de 3 horas, de 4, de muchos creadores urbanos y no solo urbanos, ¿no? Que también fue parte de esta creatividad que hay en el mundo indígena, ¿no? En Panamá. Gracias, maestro. Bueno, nos anuncian que nos quedan menos de 8 minutos. Les agradecería sus respuestas. Ahora sí, a la brevedad. Otras mesas. Compañero Mariendí, Bueno, ¿alguna reflexión final? sí, Lo que claro. hemos comentado, lo que usted desee. No, es importante mantener estos conversatorios. Sería importante que el mismo gobierno tomara en cuenta las lenguas indígenas. Tal vez un concurso en lengua indígena no estaría mal. Escribir en Cuna, en Emberá, en Nove, hacer ese incentivo, ¿no? En este momento sería importante. Bueno, y muchos autores que leer, a Iván Guagua, Turpana, a Iván Velarde, el mismo Cebaldo, son personas que valen la pena leer porque hablan de la historia, de lo que somos. Y en Chile está Elicura, un poeta que está muy, muy arraigado, ¿no? Allá en Chile. Bueno, eso sería todo, ¿no? Sí, se tomó en serio lo de la brevedad. Leonardo, reflexiones finales sobre estos temas, las preguntas o lo que tenga bien. Claro, bueno, ahí leí en las preguntas y respuestas del título de mi libro, bueno, se llama Huella de Jaguar, de la editorial Amargot Ediciones. Ahí están, bueno, todos mis textos, por ahí lo pueden buscar por internet, Huella de Jaguar, de Leonardo Porras Cabrera. Sobre escritores, bueno, ahorita ustedes tienen uno magnífico en Panamá, mi hermano Esteban Vince Carpintero, Ubia Whitehub, su libro, como si la vida fuera una misma noche. También en esta antología que publiqué yo, viene una hermana Maya Necmocoy con su libro, ya les digo, Guardianes de los Caminos, que pueden leer, la verdad es muy, muy buena escritora. Y como reflexión final, pues, de verdad, muy agradecido por la invitación, poder compartir, conocer a estos hermanos Guna. La verdad que me llevo un conocimiento muy grande sobre ustedes. Y nada, seguir cuidando nuestra tierra, seguir cuidando nuestros bosques, recordar que somos semillas de nuestros abuelos, por lo cual debemos dejar buenas semillas para que sigan germinando y cuidando nuestro planeta. Y seguir leyendo, y nosotros de nuestra parte seguir escribiendo, decía un compañero, en las servilletas, en el mantel, en la mesa, pero seguir escribiendo, porque es una manera de seguir luchando para existir como pueblo indígena. Entonces, de verdad agradecidos con ustedes, un fuerte abrazo, y me dijeron por ahí que profundizara con la liga, pero bueno, decía mi abuelo que eso son muchas lunas para profundizar. Pero de verdad, cuídense mucho el hígado, y cuando amen, de verdad amen con el hígado. Gracias por esas reflexiones. Yo lo voy a seguir al pie de la letra. Aquí tengo cerca a alguien que les voy a decir ahora que la amo con un hígado. Compañeros,
panelistas, al público. Ha sido un enorme placer. Que vamos a ir cerrando ya para darle espacio a la siguiente mesa, pero tendría deseos enormes de ser podido en todos los, magnífico en todos los agradecimientos, porque ustedes tres nos han ilustrado muchísimo y quedamos con muchos más deseos de conocer tanto su trayectoria personal como más sobre la resistencia de los pueblos originarios. Como descendiente de Aymara, también me siento orgulloso. No soy un pueblo indígena, pero hay una herencia de mi abuelo materno, así que permito ser suficientemente atrevido para decirles que me siento o me sentí en casa en este panel. Fuerte abrazo a los tres y seguir en contacto. Gracias a todos y a todas. Luego. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao.